Hola, ¿cómo te va? Damos comienzo a un nuevo espacio de salud y lo hacemos desde la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata junto a la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga que se desempeña en el área de la cardio-oncología. Y precisamente la nota que veremos a continuación comienza con la explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de cardio-oncología. En la cardio-oncología es una rama dentro de la cardiología que tiene como objetivo evaluar a los pacientes oncológicos que pueden recibir tratamientos potencialmente tóxicos para el corazón. El objetivo principal es evitar el daño cardiológico en caso de que se produzca hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento. Así que en simples palabras, el rol del cardiooncólogo es cuidar al corazón del paciente oncológico. Lo que uno tiene que evaluar es los factores de riesgo que ya tiene, ¿sí? Qué tipo de paciente es. No todos los pacientes tienen que venir al cardiooncólogo. No va a ser lo mismo un paciente que no tenga factor de riesgo, es decir, que no sea tabaquista, que no sea hipertenso, que no tenga problemas de colesterol o arritmias, que el que sí ya las tenga, ¿sí? Así que lo principal es identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la edad, ser mayor de 65 años, ser mujer, el sedentarismo, no hacer deporte, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, ¿sí? Los factores de riesgo. Tampoco va a ser lo mismo si ese paciente ya tuvo algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta para ver si es un paciente que debe ser evaluado. Así que primero hay que ver los factores de riesgo que tiene y según el tipo de tratamiento que va a recibir, eso va a determinar que requiera o no una evaluación. Bien, la valoración es en un consultorio, es una consulta un poco más prolongada de las consultas habituales. Lo primero que hacemos es contarle al paciente por qué está. ¿Por qué un oncólogo o un oncohematólogo lo deriva a un cardiólogo? Y es por esto que dijimos al principio, porque uno tiene que cuidar el corazón de este paciente, ¿sí? Entonces los pacientes vienen derivados de parte de los oncólogos o de los hematólogos y lo primero de la consulta es contarle por qué está, cuál es el objetivo, que es cuidar el corazón y lo que hacemos es evaluar al paciente, una anamnesis importante. Lleva más tiempo porque no solo hay que ver los factores de riesgo que ya dije anteriormente, si el paciente toma alguna medicación, qué medicación toma y si esta puede interferir o no con la parte cardiológica, si el paciente ya tiene alguna patología preexistente, por ejemplo, sea hipertenso, si esa hipertensión está adecuadamente controlada o falta ajustar en ese tratamiento, ¿sí? Entonces hay que ver los antecedentes, la medicación que toma el paciente, qué tipo de cáncer tiene, ¿sí? O sea, el tumor, si tiene metástasis, si no, el estadio y qué tratamiento va a recibir. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces, en la mayoría de los casos, no solo reciben una droga, reciben más de una. Y a veces la toxicidad viene dada porque son varios medicamentos que en conjunto generan una toxicidad mayor, ¿sí? Así que esa evaluación inicial es con un interrogatorio, una anamnesis, hay que revisar al paciente, tomar la presión, se realiza un electrocardiograma basal, que es muy importante tener un electro inicial antes que el paciente reciba el tratamiento, porque hay determinadas quimioterapias que pueden generar arritmias a nivel cardíaco y para detectar si el paciente tuvo alguna cardiopatía o algún evento que lo desconocía. Así que la consulta hacemos el electrocardiograma y según los antecedentes, el tratamiento que va a recibir, se determina si hay que hacer otros estudios cardiológicos. Si es una consulta que suele demorar 30 a 40 minutos, a veces más, ¿sí? Porque a veces hay muchos estudios que evaluar. Interrumpimos por unos minutos nada más a la doctora Petrucci para hacer una pausa y mientras tanto te recordamos que nos podés seguir en nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud y podés suscribirte gratuitamente. Recordá, Hablemos de Salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024.
Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Sandra Alonso, licenciada en psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Cada 30 de mayo desde el año 1997 se celebra en la Argentina el Día Nacional del Trasplante de Órganos en homenaje al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público. Este año, en la ciudad de Mar del Plata, esta celebración se realizó en el Hospital Interzonal Especializado Materno-Infantil. Graciela Derrea, un nuevo Día del Donante y una nueva oportunidad para hablar acerca de la importancia de la donación de órganos. ¿Por qué es tan importante donar órganos? Es importante. En primer lugar, sí, bueno, como decís vos, una nueva jornada, un nuevo día. El país hoy está mencionando y hablando de la donación de órganos. Y es importante porque primero nos sentimos bien, somos solidarios en ser donante y poder dar vida a otros. Y después, bueno, ver acá, ahora como vos ves a los trasplantados, los que son deportistas o los que no son y que estén bien, bueno, eso es algo muy lindo y se siente bien la persona. Y hoy una jornada totalmente diferente a lo de siempre. ¿Qué estamos celebrando hoy acá? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy celebramos 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Esto es debido a que una mamá en el Hospital Argerich, bueno, dio a luz a Dante. Y bueno, hoy se puso esa fecha para poder, como otras fechas que uno festeja, si bien decimos festejar, estamos hablando de dar vida. Así que yo los invito a todos. La consigna nuestra en la provincia de Buenos Aires es jugátela. Nos la jugamos por la donación de órganos. Hoy nos están acompañando todos de la donación de órganos, ONG también, que trabajan y luchan y están acá en Mar del Plata, por el registro de médula también. Así que bueno, les doy las gracias a todos, al Hospital Tetamanti, porque nos dio este espacio y le gustó la idea de estar ellos también involucrados en una jornada, ¿no? Y no a veces todo médico, por eso es más que agradecida, ¿no? Qué importante también hablar en casa del tema de la donación y saber todos en casa qué posición tienen frente a esto. Totalmente, es lo más importante, hablar en casa. Cuando vos planteás en el hogar esto, de que estamos hablando de la donación de órganos, quién está de acuerdo, informate, bueno, ya lo sabemos, hoy es ley que seamos todos donantes. Entonces aquella persona, si hizo la tarjetita por ser donante, es lindo que le cuente a la familia, porque en el momento de fallecer, bueno, es ahí donde las decisiones son muy tristes, pero la familia no es que va a decidir, sino le debemos informar nosotros de que es ley que seamos donantes, pero si la persona dijo sí a la donación y tiene su credencial, le informamos que su ser querido había dicho sí a la donación.
Graciela, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Ahora un aplauso especial para Graciela, que sin Graciela no come nadie. Mar del Plata Trasplante también, como siempre, presente en este evento que es tan importante para este día tan particular del año. Bueno, festejando nuevamente un nuevo Día Nacional de la Donación de Órganos. Estamos muy felices, transitando un nuevo año, recuperando números de donación de órganos después de 2 años difíciles de la pandemia, tratando de acomodar y que todos sus receptores necesitan el trasplante, podamos brindarle una donación de órganos. Y en una ciudad como Mar del Plata, que además siempre es tan importante a nivel nacional en cuanto a la donación de órganos. Bueno, Mar del Plata ha configurado como un centro muy donador, es una ciudad que está muy internalizada en la donación de órganos. Justamente hoy estamos haciendo un operativo multiorgánico en el Hospital Allende. Se hizo hace poquito, la semana pasada, el viernes pasado, una donación también en una clínica de la ciudad. Hicimos un trasplante hepático hace 10 días. Bueno, vamos trabajando en el día a día en todo lo que se puede hacer y cuando tenemos la donación y la disponibilidad de los órganos, poder brindar un trasplante a nuestros pacientes que están en lista, muchos de ellos hace mucho tiempo esperando, para nosotros es una enorme alegría. Y conformando siempre también equipos que realmente estén de alguna manera comprometidos muy seriamente con la cuestión. Sí, los equipos y la perseverancia es un tema muy importante. Esto es un trabajo muy arduo, digamos, hay un sacrificio enorme. Estamos los 365 días del año, a 7 días de la semana, no tenemos noche, no tenemos día, no tenemos feriado, cumpleaños ni nada más. Así que, bueno, cuando se da la situación estamos dispuestos para generar la donación, que puede ser un órgano que pueda ser para la ciudad o también puede ser para otra ciudad del país. Y cuando es para nosotros, nuestros donantes y nuestros pacientes que están en lista, también es una alegría porque les podemos devolver su vida para tener salud. Decir siempre sí entonces a la donación de órganos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre sí. Acabamos de vivir un momento único en esta conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos porque los atletas trasplantados hicieron un abrazo simbólico al Hospital Interzonal Materno Infantil. Cuéntenos esas sensaciones que tienen por dentro en este momento tan especial. Y sensaciones de seguir viviendo, que no todo se termina en un trasplante, hay que seguir luchando y un montón de cosas, sean donantes, especialmente que sean donantes, porque no hay que tener miedo. Nosotros tal vez con un riñón menos, tal vez seamos mejor que otro que tiene 2, pero hay que cuidarse, nada más. Y vamos a ir a una competencia donde, no sé, que sea lo que Dios quiera, pero le vamos a poner todas las pilas. Toda la garra, hay que sumarse a esto. Todas las garras. Y detrás nuestro, de cada trasplantado, hay algo muy grande, que es la familia. Que siempre contiene, apoya y ayuda. A todos, continuamente. En las buenas y en las malas siempre los tenés. Tenemos novedades además en cuanto a los Juegos Bonaerenses. ¿Cuáles son esas novedades? Bueno, este es el primer año que vamos a participar los deportistas trasplantados de los Juegos Bonaerenses. Van a ser en agosto, va a haber 3 disciplinas, natación, atletismo y tenis de mesa, para empezar, ¿no? Para empezar y que después vaya creciendo. ¿Y cómo se han preparado para esto? Y nos estamos preparando, entrenando, algunos en la pileta, otros en la pista, otros pensando dónde, pero bueno, empezando. Es una linda experiencia para compartir con otros que han pasado la misma experiencia de vida y transmitir esto, que el deportista trasplantado y el trasplantado en general tiene mucha mejor calidad de vida que la que teníamos antes. Nos estamos preparando bastante ya para esta etapa que falta. Así. ¿Expectativas para estos bonaerenses? Bueno, nada, todas. Siempre he puesto todo, es una competencia, así que a ganar. No, lo que te quería decir es que las competencias para deportistas trasplantados se hacen a nivel nacional y a nivel mundial ya hace 50 años o 40 y pico de años. Que en realidad es mostrarle un poco a la gente cómo es la vida de una persona después de un trasplante. Que la verdad que tenemos una vida absolutamente normal, como decía mi compañero, hay que con los cuidados necesarios, pero la vida es absolutamente normal, con lo cual mostrarle a la gente que donar órganos es
dar vida, ¿no? Prolongar la vida, porque nosotros todos pasamos por la misma situación, que es estar al filo entre la vida y la muerte. Y creo que muchos o la mayoría estamos acá gracias a la donación de órganos, ¿no? Si todavía no formas parte de nuestra comunidad en Instagram, te invitamos a sumarte. Búscanos como hablemosdesalud.tv y seguinos. Queremos disfrutar cada momento mientras planificamos nuestras próximas vacaciones en familia. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación, Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Momento del programa en el cual tienen su espacio aquellas personas que se distinguieron del resto por sus investigaciones y trabajos. Es momento ahora de conocer a nuestra personalidad destacada de la ciencia de esta semana. El nombre de Alois Alzheimer, pionero de la neuropsiquiatría, ha quedado asociado para siempre a una enfermedad que afecta al ser humano básicamente en su vejez, un trastorno que en sus etapas más avanzadas hace que no reconozcamos a nuestros seres queridos e incluso que no recordemos quiénes somos, y que fue descubierta por él en el año 1901. Poco conocida, la vida de este científico, nacido el 14 de junio de 1864 en Baviera, estuvo ligada a la ciencia desde el principio, ya desde su infancia, cuando su padre le aconsejó que estudiara medicina. Tras conseguir su título, el joven Alzheimer logró un puesto como asistente en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos en la ciudad alemana de Frankfurt. Durante su estancia en esta institución, conoció al célebre psiquiatra y neuropatólogo Franz Nissl, con quien llegó a forjar una profunda amistad. Junto a su colega, Alzheimer aprendió nuevos procedimientos encaminados a profundizar en el estudio de los trastornos nerviosos. De este modo, los dos hombres llevaron a cabo diversos estudios neuropatológicos sobre los pacientes con alteraciones mentales. Ambos científicos pensaban que un buen método para suavizar y calmar los graves trastornos que presentaban estas personas eran los baños y la movilidad. En 1901, mientras trabajaba en el Asilo Municipal para Dementes y Epilépticos de Frankfurt, Alzheimer conoció a una paciente que a la postre sería la responsable de que su nombre se hiciera mundialmente conocido, August Deta. August era una mujer de 51 años que presentaba un cuadro muy avanzado de pérdida de memoria. Sus síntomas iniciales habían sido unos ataques de celos descontrolados hacia su marido. Con el paso del tiempo, su estado se fue agravando, con pérdidas recurrentes de memoria, incluso hasta el punto de llegar a olvidar por completo aspectos de su vida. La mujer moriría en 1906,
sin haber recibido tratamiento alguno, solo los preceptivos baños termales que acostumbraban a recetarse en estos casos. En noviembre de 1906, en la 37ª Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste Alemán, Alois Alzheimer presentó el estudio titulado Sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral, donde se describía por primera vez un trastorno inusual de la corteza cerebral, cuyos síntomas principales eran pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y finalmente, y en todos los casos, la muerte. Esta afección, que se había diagnosticado por primera vez en Auguste Deter, pese a que en un principio Alzheimer consideró que la enfermedad que había descubierto era rara, ahora sabemos que se trata de una de las causas más comunes de demencia. En la 8ª edición de su Manual de Psiquiatría, publicada en 1910, fue el propio Emil Kraepelin quien bautizó la nueva dolencia con el nombre de enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor. El descubridor de una de las enfermedades más temidas de la humanidad y que aún no tiene cura, falleció en Breslau el 19 de diciembre de 1915 a consecuencia de un fallo cardíaco y renal cuando tenía tan solo 51 años. Hoy comenzamos Hablemos de Salud desde la Unidad de Cardiología Clínica junto a la doctora María Fernanda Petrucci, médica cardióloga que se desempeña en el área de la cardio-oncología. A continuación vamos a ver la parte final de esta nota donde la doctora, entre otras cosas, nos informa cuáles son los estudios que se realizan durante la evaluación cardiológica del paciente oncológico. El estudio principal en cardio-oncología es el ecocardiograma Doppler. Es un estudio en el cual el paciente acude a realizárselo sin ninguna preparación previa, no requiere preparación, demora aproximadamente 30 minutos, el paciente se recuesta en la camilla y no es invasivo, no es doloroso, lo que sirve es para evaluar cómo está el corazón, cómo funciona, si el corazón, cómo están esas cavidades, si hay cavidades que están agrandadas, cómo están las válvulas cardíacas, ¿sí? Y sobre todo la función cardíaca, que es uno de los aspectos más importantes en cardio-oncología. Ese es el estudio más solicitado, que es el ecodoppler. Según los resultados hay que ver si se tiene que hacer más de uno. A veces es necesario hacer más de un ecocardiograma, según el seguimiento. Otros estudios cardiológicos que utilizamos son el Holter, que es un estudio para evaluar arritmias. Consiste en una grabadora que el paciente la lleva durante 24 horas, tiene que realizar su tarea habitual, tampoco requiere de una preparación y tampoco es invasivo, y a las 24 horas se le retira y se evalúa si tiene alguna arritmia. Un estudio similar es el mapeo, que es para ver la presión arterial durante 24 horas. Este estudio es importante porque hay algunas quimioterapias que pueden generar hipertensión, entonces lo solemos indicar en ese tipo de pacientes muchas veces, pero bueno, tampoco es un estudio invasivo. Y para las quimioterapias que pueden generar isquemia cardíaca, ¿sí? O daño cardíaco por vasoespasmo de las arterias coronarias, en algunos pacientes lo que hacemos son pruebas que se llaman funcionales, que puede ser la ergometría o el ecoestrés. Esa prueba sí requiere que el paciente venga con ropa deportiva, a veces hay que suspender ciertos medicamentos antes de realizarla, y es una prueba en la cual el paciente tiene que realizar un esfuerzo físico, por ejemplo andar en bicicleta o en una cinta. Dura también aproximadamente entre 30 y 40 minutos y sirve para detectar isquemia, para evaluar arritmias, bueno, tiene muchas indicaciones. Esos son los estudios en general. El único que es invasivo es el cateterismo, pero no se suele utilizar para screening ni para prevención. Se utiliza cuando existe una toxicidad muy específica, ¿sí? Pero en general son estudios que no requieren preparación, que no son invasivos, que el paciente puede seguir antes y después con sus tareas habituales y no requiere, que, salvo el ecoestrés, que deje de tomar alguna medicación en específico, ¿sí? Hablamos de que la quimioterapia produce cierta toxicidad. ¿Todas las quimioterapias producen esa misma toxicidad? No, es muy buena esa pregunta porque no todos los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen que ser evaluados por un cardiooncólogo.
Y ahí está la importancia de que es el oncólogo y el oncomatólogo quien deriva, porque es el que conoce el tratamiento. Hay algunas drogas que son más tóxicas que otras. Hay drogas que dependen de la dosis. No, a medida que se va acumulando la dosis o a mayor dosis son más tóxicas, ¿sí? Entonces depende de la dosis que va a recibir el paciente si necesita o no una evaluación. La combinación de las mismas, hay drogas que pueden generar arritmias cardíacas, entonces combinadas este riesgo de arritmias está aumentado. Y las nuevas terapias oncológicas, que son muy buenas, por suerte la cardiooncología toma cada vez más relevancia porque los pacientes sobreviven al cáncer y estas terapias están teniendo muy buenos resultados, entonces la sobrevida del cáncer mejora y ahí aparecen algunos temas cardíacos, o tenemos pacientes más añosos, pacientes con, por ejemplo, más de 80 años que ya tienen un montón de factores de riesgo y tienen que hacer tratamiento gracias a la sobrevida de la población, a la sobrevida del cáncer, ¿sí? Entonces estos nuevos tratamientos, que son muy buenos y que han permitido esta sobrevida, tienen toxicidades específicas, así que sí, hay algunos casos en los que tenemos que hacer una valoración previa por el riesgo de sangrados para ver si el paciente puede o no recibir esa medicación. Así que el que regula eso es el oncólogo y el hematólogo, que es quien deriva al cardioncólogo sabiendo qué tratamientos son tóxicos, pero no son todos los pacientes ni todas las drogas, ¿sí? A veces se inicia un tratamiento y luego se da otro y el paciente tal vez llega al cardioncólogo al año del tratamiento porque hubo un cambio, ¿sí? Es bastante dinámico. Entonces se vuelve fundamental y casi importantísimo y necesario el trabajo en equipo. Sí, el trabajo es interdisciplinario necesariamente. Acá en Mar del Plata, por suerte, hemos logrado hacer este puente con oncólogos y oncomatólogos. La comunicación debe ser continua. Yo siempre le digo a los pacientes que no tomo ninguna decisión de forma individual, sino que siempre se habla con el médico tratante, con el oncólogo, con el hematólogo. El objetivo siempre va a ser que el paciente pueda completar el tratamiento, ¿sí? El objetivo es resolver si hay algún daño cardíaco para que el paciente pueda seguir con esa quimioterapia, pero las decisiones se toman en equipo, las decisiones son para favorecer lo mejor para el paciente, para decir qué es lo mejor para el paciente, pero siempre es en equipo. Vamos obteniendo conocimientos mutuamente porque uno se enriquece al trabajar en equipo, así que sí, es interdisciplinario, no hay otra manera que no sea de esa forma. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Recuerden que si quieren seguir estando informados y conocer sobre temas de salud, los vamos a estar esperando la próxima semana aquí en Hablemos de Salud por Somos, la señal número 7 de Flow en nuestra ciudad y en el resto del país, la señal 525 de Flow también. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana.